La discusión sigue acá en la mesa durante la pausa y sigue entre los oyentes que están mandando un mensaje atrás del otro. Pero entre los mensajes me llamó la atención este que manda una oyente, Amalia. Dice, si la tocada que le hicieron a Cavani se la hubieran hecho a una mujer, habrían enviado a la hoguera al chileno por violencia sexual. ¿Por qué en este caso no escucho comentar que fue algo extremadamente asqueroso y violento? Apoyadísimo. No, pero eso todos estamos de acuerdo. Apoyadísimo. Es peor que una mordida, mucho peor que una mordida. Exactamente. Es más denigrante, trata de humillarte. Ya es así. Seguimos en la mesa de este jueves, seguimos con Esteban Valenti, Rodolfo Saldain, Fernando Butazzoni y Carlos Ramela. Ahora vamos a la otra pasión de esta mesa. No se parece ni de lejos. ¿A quién pertenecen estas frases? Si el desastre de ANCAP lo hubieran hecho blancos o colorados, estábamos a los gritos. No voy a tener dos varas, muy mala gestión. Una preguntita. Si sabíamos de ciertos desastres en empresas públicas, ¿por qué siguen los mismos o son ascendidos? Estos son algunos de los mensajes publicados el domingo por Esteban Valenti en su cuenta de Twitter y refieren a los datos que se conocieron la semana pasada sobre el déficit de ANCAP en 2014, que fue de 323 millones de dólares. Es un balance que en estos días ha provocado severas críticas desde la oposición, pero también manifestaciones de preocupación en la interna del Frente Amplio y del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía y Finanzas decidió intervenir, entre comillas, en el asunto. El ministro Danilo Astori dijo el viernes que la unidad de gestión de deuda de su ministerio va a trabajar en conjunto con los técnicos de ANCAP para buscar soluciones que ayuden a mejorar el perfil del endeudamiento. También se habla de que el director de la OPP, Álvaro García, asesorará a ANCAP en cuanto a mejora de gestión. Bueno, ¿quién empieza? Y yo creo que tendría que empezar el que tiró el gato arriba de la mesa. Bueno, pero ya habló con las frases que yo leí. No, el gato arriba de la mesa no lo tiré yo. El gato arriba de la mesa es que solamente uno se concentra en el tema de las pérdidas, pero el panorama es muy diferente. Yo comparo lo que pasó hace un año, donde la gran explicación era el crecimiento patrimonial de la empresa, y resulta que el crecimiento patrimonial de la empresa, comparado pasivo con activo, se redujo en 3 años a 1/3, y además no escucho explicaciones. Yo iba a reclamar, por ejemplo, que la Federación ANCAP, que es notoriamente una organización muy preocupada del ente, etcétera, se emitiera una opinión. Todos conocen. No lo puedo hacer porque emitió una opinión. Emitió muy crítica, además, reclamando la remoción de las autoridades de ANCAP, ¿no? Y yo creo que yo recién comencé con este tema, lo justifiqué además en un editorial que había escrito antes, que se llama Oficialismo más crítico. Tenemos 15 años de gobierno, vamos para 15 años de gobierno, 30 en la intendencia, etcétera. Yo no voy a esperar 4 años para explicar las cosas, para aferrarme al poder. Porque en esos 4 años los uruguayos vamos a vivir. Y entonces, yo voy a tener la actitud de un oficialista, serio, responsable, porque primero soy uruguayo y primero soy frente amplista. Y entonces no voy a defender gestiones porque son mías. El plomero viene a mi casa, no sabe tapar un caño, pero es compañero. No, si no tapa el caño y no funciona, lo voy a decir, porque tiene que ver con el futuro del país. No estamos hablando de cualquier empresa. Y además, termino con esto. No es un problema de plata solamente, es un problema de ideología. Los que quieren defender las empresas públicas, que yo estoy de acuerdo, yo me jugué por el plebiscito contra las privatizaciones, etcétera. La mejor manera de hundir a las empresas públicas es esta, es llevarla al desastre. Rodolfo. Bueno, yo creo que esta vez vamos a contar con el apoyo de Esteban para una comisión investigadora. Realmente esto justifica una comisión investigadora a nivel parlamentario. Sí. Es insostenible la situación. El año pasado se planteó y hubo 2 razones esgrimidas para no hacerlo. La primera, que era año electoral y que bueno, está, digámoslo, este año ya no es año electoral. La segunda era que había habido un crecimiento en el patrimonio del ente y bueno, y ahora es todo al revés. Es insostenible que uno de los principales entes del país, el principal, o el principal ente del país,
en régimen de monopolio en su cartera más importante, tenga crecientemente déficit de esta envergadura. Es decir, eso debe ser investigado, y creo que acá ya no es un tema de oposición, de gobierno, sino nos desgarrábamos por las empresas públicas, y acá hay una que, si esto fuera una actividad privada, esta empresa estaría fundida. Mientras Rodolfo decía, supongo que contaremos con el apoyo de Esteban para una investigadora, Esteban decía que sí. Sí, no sé si se escuchó eso. Estoy totalmente de acuerdo. Carlos. Sí, yo creo que sobre esto... Es una opinión personal, quiero aclarar, porque yo no soy la mía también, ¿verdad? Militante del FLS. Acá es Esteban Valenti y me asumo todas las responsabilidades personalmente. Acá hay varias cosas para señalar. La primera, que lo de ANCAP es escandaloso a esta altura. Nadie lo puede dudar. Una empresa que trabaja básicamente en monopolio, que vende los combustibles más caros, no voy a decir del mundo, ya me corrigieron, pero sí del continente aparentemente, tenga estas pérdidas, y técnicamente, si no fuera una empresa pública, estaría en quiebra. Es algo que nos tiene que alarmar y nos tiene que preocupar mucho. A ver, Carlos, brevemente, ¿por qué técnicamente estaría en quiebra si no fuera una empresa pública? Porque ha perdido su relación activo-pasivo, está totalmente invertida. Tiene un pasivo que es casi 5 veces su activo. Entonces hay un momento en que las sociedades tienen que o reponer su capital, bueno, pero no lo ha hecho todavía. Si fuera una empresa privada, ya estaría en una situación posible de liquidación. Ayer lo planteaba el representante del Partido Nacional en el directorio de ANCAP cuando lo entrevistábamos acá, muy el medido, contador Diego Labat. Muy serio. Excelente. Muy medido, lo tengo que reconocer también. Pero él advirtió no hizo firulete, fue muy medido. Pero advirtió, se va a necesitar una capitalización. Obviamente. Lo que pasa es que como está el Estado atrás, que somos todos nosotros, todo el mundo descarta que se va a producir. Por eso, esa es una de las razones por las que no está en quiebra. Claro, pero veamos otra cosa. Porque ahora se habla del tipo de cambio. Cualquier empresario privado de este país que ha planificado sus empresas de 2 o 3 años acá, sabe que hay una variable, que tipo de cambio, que iba a jugar en contra. Porque cualquiera sabe que el dólar a 18, 19 pesos estaba planchado y tenía que subir. El mundo lo indicaba además. O sea que endeudarse alegremente en dólares pensando que el dólar nunca va a subir es una actitud o un comportamiento de ineptos totales. Pero la materia prima no podía calcular que le iba a bajar a la mitad. Bueno, mejor por ahí. Ahora voy a llegar Casi ahí. Nada, Ahí voy a llegar ahí. Pero además, no solamente eso, todo el mundo sabe que la puja en el mundo, y la Fed americana cada día hace un anuncio distinto, es que las tasas de interés van a subir. O sea, cuando esas tasas suban sobre el fin de este año, el año que viene, el endeudamiento de ANCAP para sus renovaciones, prórrogas, que las va a tener que hacer, va a ser mucho más caro desde el punto de vista de intereses. Eso lo sabía cualquiera. Suerte, como decía Esteban, el petróleo bajó a la mitad. Porque si el petróleo hubiese mantenido su valor anterior, ANCAP ya no estaba en quiebra el Uruguay atrás de ANCAP. O sea, todo esto significa que los que estuvieron en el manejo de Antel no sabían nada, de ANCAP, no sabían nada de manejar una empresa. Jugaron y timbiaron. Y ahí entran otras cosas que son muy sugestivas. Ayer nos decía Labat que ingresaron 900 funcionarios desde el 2005 a hoy. En una plantilla de 2.900, 900 es mucho. Pero nos estaba otro dato increíble que demuestra el descontrol total que existe en las empresas públicas. En ANCAP el promedio de horas extras es de 500 horas por funcionario año. O sea que para que ese promedio se alcance, porque habrá funcionarios que no hacen 500 por año, que es una variedad, hacen 200. Quiere decir que hay muchos funcionarios que hacen 1.000 y 2.000 horas extras por año. Eso no es verdad ni en ANCAP, ni en una empresa privada, ni nada. Eso es clientelismo, eso es acomodo, eso es falta de control, eso es corruptela, clara y sencilla. Y eso pasó en ANCAP. Quiero decir también otra cosa. Ahora me dicen, la Federación ANCAP se puso las botas y pidió y reclamó aclaraciones. Pero ustedes vieron cuál fue la plataforma de propuestas. Yo creo que estamos en un mundo de locos, porque si ANCAP está fundida, lo que propuso la Federación ANCAP es la mejor manera que se funda más rápido. Piden más inversión pública cuando hay un problema, como lo ha dicho el ministro de Economía, de que la inversión pública hay que hacerlo pausadamente y coordinadamente. Ellos piden ahora a una empresa que está fundida, le dicen más inversión pública. Pero después dice otra cosa, más ingreso de funcionarios sin cancelar las vacantes. O sea, piden más empleados públicos. Pero después también dicen otra cosa que es muy importante, rescatar empresas privatizadas. O sea, más Estado, engordemos más. Y por último, quizás la solución salvadora para ANCAP no se funda, tarifas sociales.
Entonces, ese molotov, esa mezcla de más inversión, más empleados, tarifas sociales, termina con que ANCAP pierde lo poco que le queda o lo nada que le queda. Entonces, en este país, entre la mezcla de sindicatos soberbios, desubicados, que opinan sobre todo y no saben nada, y políticos aficionados como el señor Sendik, a que se le regala una empresa para que la administre, van a terminar con todo, no va a quedar nada. Fernando. No, bueno, el que terminó con todo fue Carlos. Que arrasó. Yo leí la prensa. No, yo, a ver, en líneas generales estoy totalmente de acuerdo con que la situación es muy grave, que debe transparentarse de manera rápida y además deben tomarse medidas por parte del Poder Ejecutivo. Pero yo creo que lo que decía Carlos con respecto al comunicado de la Federación ANCAP, que también lo mencionaba Esteban, va un poco también al fondo de la cuestión. Sí, fueron dos caras del comunicado, ¿no? Porque Esteban elegía una, claro, la de la crítica a la gestión, y otra Carlos tomaba la otra, la de la propuesta. Claro, pero yo en ambas me puedo preguntar, ¿y por qué ahora? Claro. ¿Por qué no fue hace un año o 2 años o 6 meses ese comunicado? ¿Por qué incluso ahora el amigo, el compañero Valenti saca esa opinión? ¿Por qué no lo hizo hace 6 meses o un año? Es decir, lo que estoy diciendo no es nada extraño, es que también hay movimientos o movidas en el ámbito político que repercuten en la lectura que se puedan hacer de las cosas más disímiles. Por ejemplo, de un balance. Yo estoy totalmente de acuerdo, reitero, porque no quiero que acá quede ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo en que la situación de ANCAP debe ser revisada minuciosamente, debe ser modificada radicalmente, que ese nivel de endeudamiento no se puede sostener, que ANCAP está en una situación grave. Me parece que las propuestas de la Federación ANCAP son disparatadas, todo eso estoy de acuerdo. Ahora, también me resisto a que las empresas públicas se conviertan en una especie de campo de batalla de intereses políticos sectoriales. ¿Cómo es eso? Bueno, como es como es. Digo, me resisto a que frente eso ocurra. Liber Sereni versus 711. Por ejemplo. No, pero no es así. Perdón. Lo quieren presentar así, pero no tiene. No, yo no digo que. Quiero hablar al hombre. Sí, no. Sí. Lo que yo no digo que la situación de ANCAP esté vinculada con eso. Digo que esta especie de tsunami, de ola que apareció hace unos días con respecto al tema, más allá de la presentación del balance, está vinculada también con enfrentamientos o con opiniones disímiles o con diferencias en el seno del partido de gobierno. Y eso me parece que también hay que decirlo. Me estás hablando, por eso, de un eje Astori y Sendik. Yo no estoy hablando de eje, estoy hablando de enfrentamientos que además a veces en algún caso puede ser directo, sí, fulano contra mengano o tal grupo contra... Y en otro puede ser a 2 y a 3 bandas. A mí la duda que me queda, si vamos por ese lado, Fernando, es por qué, digamos, esta discusión dentro del Frente Amplio no ocurrió hace un año. Ahí voy cuando aparecieron los primeros números graves, los del balance del año 2013. Permitime redondear esa idea que Fernando tocó y después Esteban contesta en todo caso. Yo cuando el domingo vi en algún diario los twitters de Esteban dije, qué bien, y me lo comentaron varias personas allegadas. Por fin alguien del frente que dice una verdad innegable. Y yo lo valoro y le respeto a Esteban la valentía de decir esas cosas. Ahora, la pregunta de Fernando es muy ponderada y muy pertinente. Lo que estaba pasando en ANCAP lo sabía cualquier persona medianamente informada hace varios años. Y Esteban no es medianamente informado. Esteban es una agencia de inteligencia en sí misma. O sea que todo de información, vos, antes era de inteligencia. Todo esto lo sabía de memoria, y lo sabía Esteban, pero lo sabía Astori, y lo sabía el Frente Liber Sereni, y lo sabía Vergara, que fue ministro de Economía, y lo sabía la gente que estaba en el OPP. En ANCAP estaban en una fiesta interminable que donde las cosas un poquitito cambiaran. Se venía la noche, nadie puede creer que se tenga ese endeudamiento en dólares en un país que hace 3 años que el mismo gobierno le viene diciendo a las empresas endeúdense en pesos o en UI porque el dólar revienta, pero Sendik y compañía se endeudaron en dólares todo. Entonces,
Todo esto fue evidente y la conclusión que el ciudadano debe sacar es que esto se ocultó y no se dijo antes por un problema electoral, de tiempos electorales. Esta verdad se negó cuando era innegable. El apoyado es de Rodolfo Zelay. Por favor. Incluso se le premió a Sendik, que hizo una pésima gestión, porque en todos estos números que manejó la Bata ayer, para mí hubo algo que sugestivamente no estuvo, que no sé si es porque Emiliano no le preguntó o porque el Laval lo tiró para afuera, que es el tema de Alur. Alur es otro gran disparate. No, simplemente quedó afuera por una razón de tiempo. Es una empresa que ha sido creada en homenaje al padre de Sendik. Tabaré Viera decía hoy temprano, yo a Alur la apoyo como subsidio, pero cuidado, no puede ser cualquier cosa. No puede ser un agujero negro que se invierta, proyectos faraónicos sin ningún sentido para tener una producción que sabemos que en Uruguay no se da porque hay un problema de clima. Entonces, lo que Sendik hizo está rozando una gestión escandalosa. Lamentablemente es así, y el Frente lo premió con la vicepresidencia y ocultó esta realidad porque políticamente no era conveniente. Esteban, a ver, ahora Alur, de vuelta, Alur, la pelota va a tu cancha. Balance de... Yo no lo incluí en mis Twitter. Y no lo incluí específicamente. Alur no es el problema de ANCAP. Ni las pérdidas patrimoniales tienen que ver con Alur. Alur, además, apoyo totalmente lo que dijo Tabaré Viera. Yo prefiero tener una pequeña pérdida que se ha ido absorbiendo para activar una zona muy deprimida que tener que hacer asistencia social a plata tirada. Por lo tanto, el tema Alur, además nadie lo trata el tema Alur, no es decir, lo trae Carlos, pero no lo trata nadie. Y el director de ANCAP del Partido Nacional no lo trata, porque no es el problema. Espontáneamente no lo mencionó. No lo mencionó. El problema es otro. Ahora, el año pasado se perdió plata. Cuando yo dije mi recorrido, cuando bajó el petróleo y los precios mantuvieron más o menos lo mismo, yo creí que efectivamente iba a haber un proceso de absorción de las pérdidas. Creo que lo creímos todo eso que iba a pasar. Entonces, vos decías, bueno, muy bien, aumentó extraordinariamente el patrimonio. Era cierto, yo lo defendí, lo quiero decir, acá lo discutimos, y es cierto. ¿Es cierto o no es cierto que la refinería era para cerrar? Y hoy es una refinería moderna. ¿Es cierto o no es cierto que se reformaron cosas muy importantes? No hay duda, la parte del azufre, etcétera. Pero el problema es que una empresa no es la suma de episodios, es como el partido es el conjunto se expresa en el balance. Yo estaba esperando con mucha atención el balance porque creí que se iba a reflejar la caída de los precios del petróleo, las inversiones que efectivamente iban a influir, porque también influyen, es decir, si vos mejorás toda la prestación, pero resulta que no pasó. Y además, no solo no pasó, sino que estamos 4 meses después de este balance, y todo indica que hemos perdido otros 100 y pico millones por la diferencia. Ahora, la diferencia de cambio es una diferencia que la sufre ANCAP y la sufre todo el mundo. Vamos a entendernos claro, ANCAP la puede sufrir algo más. Entonces, además, la pregunta mía es esta. ANCAP, ¿no le corresponde a la izquierda discutir el tema de ANCAP como modelo de gestión a fondo? ¿Tenía que ser el presidente de ANCAP alguien que fue gerente general de esta gestión? Lo digo con toda la letra. Cuando discutimos esto antes de las elecciones, yo partía de la base de que eso iba a cambiar. ¿Por qué el señor Koyak, al cual no conozco, pero era el gerente general, y ustedes saben que en ANCAP los que deciden al 80% es lo que se llama la línea? ¿Está claro? Entonces no solamente no cambiamos, sino que pusimos en el directorio a la recontralínea a dirigir ANCAP. Con una situación, ahora la línea se dio cuenta que esto se está explotando. Entonces, ¿qué hace? Recurre a la política. Y no es cierto que es un conflicto entre el Frente Liber Seregni. ¿Por qué ese criterio? A mí me queda muy cómodo. Yo no tengo nada que ver. Nosotros somos los que anuncian. No, esto no es una lucha interna entre el FLS y otros sectores. Esto es una visión del Estado. La visión de que los burócratas pueden hacer lo que quieren. Sean políticos los burócratas, sean gestores. Bueno, la línea de ANCAP no solo tiene directamente... Esteban, mira que la dirección política de las empresas públicas pesa y mucho. Desde la audiencia hacen otra pregunta incómoda a propósito del pasado, ¿no? Porque estábamos discutiendo qué ocurrió, por qué desde adentro de la izquierda no se planteó este debate cuando se conoció el balance del año 2013. No era igual que este, ¿eh? Bueno, pero Rodrigo pregunta, ¿y no había directores del Partido Nacional
en ANCAP en estos años? ¿No había directores colorados? Hubo. Sí. Hubo. Y plantearon los Algunos cuestionamientos. Sí, yo te voy a decir una Ahora, cosa. Mirá, no se fue, te no lo había. digo. No, Colorado no había. no, No, había blancos. no, y Blancos. te voy a Sí, decir sí, esto. hubo directores colorados. y te digo esto. No, pero después se fue. Escuché bueno. el otro día al director del Partido Nacional, acá entrevistado y anteriores, y es un cambio radical, y lo tengo que reconocer. En esto también hubo responsabilidad. El No, 90% son no. nuestras, el 90% son de los Frente Amplistas, pero también hubo responsabilidad de los directores del Partido Nacional. Realmente me parece que el 100% es responsabilidad No, del frente. O vamos a hablar ahora también de herencia maldita. No, yo ni mencioné la herencia maldita. Yo No, quería yo hacer creo- una última referencia, porque Esteban dice, acá hay que discutir la empresa como tal, la empresa que queremos, y esta es una discusión pendiente. Yo diría que no está pendiente. En el 2001, en uno de los pocos casos de colaboración entre el Partido Colorado, el gobierno y el Frente, salió una ley de ANCAP que la redactaron Astori, Curiel y el tercero era Rubio, que estuvo acá el otro día. Esa ley tenía la bendición del doctor Tabaré Vázquez y suponía la posibilidad de que ANCAP se asociara con privados para hacer la inversión de la tablada, que fue lo que costó una fortuna. Esa ley venía del Frente y esa ley fue a la mesa política y la pasaron por arriba las bases, en esa estructura tan poco democrática que tiene la mesa política, donde las bases pesan más que cualquiera. Astori, Curiel y Rubio perdieron como en la guerra, y se dio el hecho vergonzoso que Tabaré Vázquez, como tantas veces, se levantó antes de votar aduciendo que creo que tenía que ir a algún lado, no sé si al dentista, dónde, y se fue y no votó. O sea que Tabaré Vázquez se escapó por la azotea una vez más, el Frente le vota en contra de esa ley y el resto del partido, por disciplina partidaria, no la vota, con lo cual no hubo la reforma que tenía que haber en ANCAP y que no se hizo. Y la reforma que vino después, la famosa eliminación del azufre, si uno habla hoy con un productor rural de Punta, le dice, en mis tractores yo pongo el famoso gasoil actual de ANCAP, que dicen que no tiene azufre, y empiezan a sonar todas las chicharras. Es un gasoil de mala calidad, solo funcionan con gasoil importado. Esa es la realidad de hoy. Es cierto. Esa es la realidad de hoy, cuando dicen que hicieron maravillosas inversiones. Fue todo un mal trabajo que costó una fortuna y estamos igual. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.